Instagram es una de las herramientas más potentes para conseguir seguidores y clientes. Para que esto se produzca tenemos que tener una llamada a la acción en nuestra descripción. Y una de las más potentes es que nuestros clientes se dirijan a nosotros a través de un simple WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? Es lo que vamos a ver en este vídeo. Esto es algo que me preguntan muy a menudo los alumnos de Instituto Emprende y sin embargo hoy vamos a resolverlo porque es algo muy sencillo pero que te puede dar mucho dolor de cabeza. En muchas cuentas de Instagram habéis visto que en el enlace que tienen justo debajo de la descripción tienen una llamada a la acción. Esta llamada a la acción puede ser a tu página web, a tu teléfono móvil o indicándoles que te escriban un mensaje privado. Pero otra de las formas que son mucho más cómodas para nuestros clientes, en vez de dejar nuestro teléfono y nuestro logotipo de WhatsApp, es dejarles un enlace directamente a nuestro WhatsApp. Si no lo conocías, es sumamente eficaz y yo mismo lo utilicé en los comienzos de Instituto Emprende en nuestro Instagram. Es tan sencillo como que si un cliente quiere saber más de ti o se quiere poner en contacto contigo, no tendrá que guardar ese teléfono, llevarlo a su agenda, poner un nombre y después buscarlo en WhatsApp para escribirte. En todo ese lapso de tiempo, posiblemente ya incluso hayamos perdido al cliente. Lo que hay que hacer es darle a los clientes las formas más fáciles de acceso hacia nosotros. Y una vez que se han interesado por nuestro producto o servicio o por nuestra marca personal porque seamos influencer, tenemos que dejarles muy fácil este acceso. Y para aquellos que vuestra estrategia se basa en llevar al cliente a WhatsApp para, por ejemplo, tener una conversación fluida con él o enviarle algún audio, lo más fácil es este enlace. Si colocas este enlace que te voy a decir a continuación, tu cliente simplemente tendrá que hacer clic y se abrirá en su teléfono móvil, en la aplicación de WhatsApp, un chat contigo directamente para que empiece a fluir la conversación. Y no pongamos impedimentos, solo te quedará estar atento para darle soporte lo antes posible y convertir esa conversación en una venta, que es justo lo que explicamos en nuestro curso InstaBusiness. El curso referente en Instagram para negocios por el que ya han pasado más de 25.000 alumnos. Si quieres apuntarte ahora y probar totalmente gratis los 3 primeros módulos de los más de 25 que tienes, te he dejado un enlace en la descripción para que te apuntes y te lleguen las fechas de la siguiente edición. Dicho esto, vamos a ver cómo se inserta en vuestro Instagram el atajo a WhatsApp que os voy a enseñar. Bien, lo primero que tendrás que hacer es irte a la descripción de este vídeo donde te he dejado un enlace para que accedas a esta pantalla que vas a ver a continuación o una similar. Esta nota que vais a ver aquí es una nota que he personalizado para que solamente tengas que hacer un clic y se abra todo, y que podrás personalizar como vamos a ver a continuación para que puedas poner tu nombre y el mensaje que quieres que te envíen. Antes de nada, vamos a ver qué pasa si hacemos clic sobre ella. Abrimos aquí y hacemos clic. Como veis, se ha abierto WhatsApp. Yo en este caso tengo puesto WhatsApp PC, porque me resulta muy cómodo hablar con todo el equipo de Instituto Emprende a través de este medio, ya que como sabéis, cada uno somos nómadas digitales y no trabajamos en la misma oficina, sino que cada uno trabaja donde quiere. Entonces, si tienes abierto WhatsApp PC, te servirá para probar que está funcionando, pero si no, no te preocupes porque podrás hacerlo desde tu teléfono móvil. Puedes guardar este enlace en las notas de Keep, como os enseñé en el vídeo de las 7 herramientas gratuitas de Google, que te voy a dejar por aquí arriba. Y como sabes, estas herramientas se sincronizan con tu teléfono móvil, por lo tanto podrás desde ahí copiar el enlace y llevarle a tu Instagram. Como veis, le estamos dando mascada a la persona en la forma de contactar con nosotros. Solo tendrá que hacer clic en enviar y le saldrá este mensaje: hola José, soy pues quien sea, ¿no? Si se llama, pongamos Beatriz. Hola José, soy Beatriz, estoy interesada en tu servicio, en tu producto, en una mentoría, en tu curso, en lo que sea. Y a partir de ahí ya nos llegará una notificación y empezaremos la conversación con esta persona. Vale, supón que vas a ver este enlace y ahora quieres cambiarlo a tu teléfono móvil y también quieres cambiar el mensaje que te van a enviar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta cifra de aquí. Como veréis, está borroso para no mostrar el teléfono de Instituto Emprende y los 2 primeros números que nos vamos a encontrar deben de ser los números de tu país de origen. Es decir, tiene que ser el código internacional por el que empiecen los números de teléfono de tu país. En este caso, como estamos en España, es el 34. Generalmente cuando vamos a marcar un teléfono tenemos que añadir el 0034 o el símbolo más 34. Para este objetivo, para el objetivo de WhatsApp, solamente nos servirá con poner el 34. Entonces añadiremos en esta parte del enlace el 34 seguido de tu número de teléfono sin ningún espacio ni carácter entre medias, todo junto. Después nos aparecen unos códigos que no tenéis que hacer mucho caso. Esto significa separación, exclamación y diferentes tipos de caracteres. Pero nos encontramos con la palabra hola. Después unos caracteres que es del espacio en blanco y después la palabra José, porque en este caso es mi nombre. Y seguido otro espacio en blanco y hemos puesto la palabra soy. ¿Qué tendrás que hacer aquí? Bueno, pues si quieres que la persona que te vaya a hacer clic y a contactar contigo, quieres que te diga hola Laura, soy tal, pues lo único que tendremos que hacer es irnos a la parte de José y cambiarla por Laura. O si queremos algo más formal, en plan buenos días, estoy interesado en, pues simplemente vendremos al hola y pondremos buenos, copiamos esto, que es un espacio, este carácter, pegamos aquí
Diremos, buenos días, Laura, soy tal. Entonces vamos a hacer clic en el enlace y ver qué ocurre. Como veis, se ha modificado. Entonces nos pondrá, buenos días, Laura, soy tal. Esto lo podéis hacer personalizándolo de 1000 tipos. No hace falta que te compliques mucho. Lo importante tener en cuenta es que esa persona se ponga en contacto contigo, no que tenga un mensaje súper largo y al final se distraiga y pierda todo un poco la atención. Entonces, sé escueto, incluso si quieres no pongas nada, pero si pones algo, ponlo cortito, simplemente para facilitar esa comunicación o algo simpático que le pueda gustar. Vale, algo que hay que tener en cuenta es que este texto, este link que estáis viendo es demasiado largo, demasiado extenso y va a quedar un poco feo si lo ponemos en nuestro link de Instagram, que es muy cortito. Para ello existen varios acortadores de enlaces. El más utilizado hasta hace poco era el de Google, pero creo que va a dejar de dar servicio. Entonces te voy a recomendar otro que está bastante bien y que te dejaré en la caja de descripción. Se llama Bitly y lo vais a ver por aquí. Una vez que entres en esta página web podrás crear una cuenta o simplemente decirle que quieres empezar de forma gratuita. Lo que nos va a pedir es que creemos nuestra cuenta. Te puedes loguear directamente con tu Gmail o crear un nombre de usuario. Esta herramienta es muy potente porque además de comprimirte el enlace, te va a dar un seguimiento de los clics que te estén haciendo en él. Es decir, puedes comprobar la cantidad de personas que te están haciendo clic en un determinado enlace y lo puedes comparar con la cantidad de respuestas que has recibido. Es decir, si mucha gente está haciendo clic pero a ti no te han llegado mensajes, es que algo está fallando y no hay mucho interés en tu producto o servicio. Por lo tanto, deberás dar una vuelta a toda tu estrategia para que ese número de clics se conviertan en gente que te ha escrito y te ha contactado por algún interés. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es irnos a la parte superior donde pone Bitlink y pegar nuestra URL. Ya la hemos copiado, la pegamos y abajo pulsamos en crear. Después nos dice que podemos añadirle un título. Vamos a poner Instagram. Y aquí nos da nuestra pequeña URL, que nada tiene que ver con aquella URL mega larga que teníamos. Es una URL mucho más amigable y fácil de identificar. Entonces, simplemente la copiaremos, le daremos a copy y nos la llevaremos a nuestras notas. Si la pegas en la nota de Keep de tu ordenador, luego la tendrás en tu teléfono móvil, como te he explicado antes. Vamos a comprobar si esto funciona. Abrimos una pestaña nueva y copiamos la URL. Y efectivamente funciona. Una vez tengamos en nuestra nota pegado el enlace cortito, vamos a ir a ella, al teléfono móvil, la seleccionamos, copiamos y ahora nos vamos a nuestra cuenta de Instagram. Nos vamos al perfil y le vamos a dar a editar perfil. Y en el espacio que nos ha dejado Instagram para poner un link, ya sea a tu URL, a tu web, a tu Linktree, a lo que sea, aquí vamos a pegar este enlace. ¿Veis? Donde pone website, simplemente seleccionamos y pegamos la nueva URL. Daríamos a la tecla de visto y ya se guardaría, de tal forma que cuando alguien hiciera clic, se abriría en su propio teléfono móvil el WhatsApp para que nos escriba. Por lo tanto, te animo a que lo hagas, te animo a que lo pruebes y que veas los grandes resultados que te va a traer. Como os he dicho al inicio, os he dejado un enlace para que probéis ya nuestro curso InstaBusiness. Estamos regalando los 3 primeros módulos. Creemos que si realmente quieres saber si algo funciona y antes de adquirirlo, tienes que probar si realmente está hecho para ti. Pero te aseguro que en estos 3 vídeos vas a aprender muchísimo. Solo tienes que verlo, más de 4000 comentarios que nos han dejado alumnos que han pasado por aquí. Bueno chicos, os espero en comentarios, seguimos ahí en la conversación, sabéis que siempre contesto a todo. Y me gustaría saber si lo has utilizado, si te ha venido bien, si llevas tiempo buscándolo y no sabías cómo hacerlo. Y si tienes otras formas de hacer tu llamada a la acción, de conseguir que contacten contigo, si has probado alguna y cuál es la que más resultado te está dando. Soy José Balandín, fundador de Instituto Emprende y nos vemos en Instagram. Puedes seguirnos por aquí ya que publicamos el día a día de la empresa, los cursos nuevos que estamos creando y toda la formación para que tu emprendimiento despegue al punto donde tienes que estar. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!